Como vimos durante las últimas clases, Dios le prometió a Abraham hacerle padre de una gran nación y ser de bendición para todo el mundo. Luego de una larga espera que duró 25 años, Dios finalmente les dio a Abraham y a Sara el hijo que haría todo esto posible. Durante la larga espera, Abraham y Sara lucharon para creer en la promesa de Dios, pero finalmente entendieron que el tiempo que Dios determina para cumplir una promesa siempre es el mejor. La historia de hoy nos habla acerca de dos grandes temas. En primer lugar, de el carácter de Dios y en segundo lugar, que el pecado tiene consecuencias. Lo primero que vamos a estudiar en la lección de hoy es el carácter de Dios. En Deuteronomios capítulo 7, versículo 9, vemos que Dios es fiel. Ahí se nos dice que Él cumple sus promesas. Esto lo vimos anteriormente. Dios les había prometido a Abraham y Sara un hijo. Y en Génesis 21:1 vemos que Dios cumple esa promesa. La fidelidad de Dios es personal. Él es fiel con cada uno de sus hijos. También Dios es soberano. Esto significa que controla todo lo que sucede, así como también el tiempo en el que suceden estas cosas. Esto lo vemos en Daniel capítulo 2, versículo 21. En el caso de nuestra historia, Dios le da a Sara y a Abraham el hijo que les había prometido en el tiempo que Él había establecido de antemano. Dios es omnipotente, es decir, que no hay nada que Él no pueda hacer. Él está en control de todo y es capaz de hacer su voluntad aun cuando las circunstancias parecen imposibles. Jeremías 32:27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? De tal manera que le dio a Sara y a Abraham un hijo, aun cuando Sara era estéril y además ya era una anciana. Dios cumple con su promesa de darle a Abraham y a Sara un hijo en su vejez, a quien llamaron Isaac, que significa risa. Ante el cumplimiento de la promesa de Dios, Abraham y Sara llevan a cabo el mandato de circuncidar a Isaac al 8º día, como señal del pacto de Dios, reafirmando su fe en que Dios cumple sus promesas. Lo segundo que vamos a ver hoy es que el pecado siempre tiene consecuencias. ¿Recuerdan que en las clases anteriores vimos que Sara, ante su impaciencia por no haber cumplida la promesa de Dios, le pidió a Abraham que tuviese un hijo con su sierva, Agar? Esta acción tuvo consecuencias, y no buenas, ya que ellos no actuaron en obediencia a Dios. En Génesis 21:10 vemos que ante el nacimiento de Isaac, no todos estaban felices, ya que Ismael, el hijo que tuvo Abraham con Agar, su sierva, se burlaba del niño recién llegado. Esto tuvo como consecuencia que Sara le pidiera a Abraham que echase fuera del campamento tanto a Ismael como a Agar. En el versículo siguiente, vemos que para Abraham fue muy difícil tomar esta decisión y enfrentar las dolorosas consecuencias de su pecado. Por un lado, Ismael era su hijo y lo amaba, pero por el otro, él sabía que la promesa de Dios solo se cumpliría por medio de su hijo Isaac. Finalmente, Abraham obedece a Dios y despide a Ismael y a Agar, dándoles lo suficiente para que puedan sobrevivir en su viaje. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, debemos confiar en Dios. Si somos hijos de Dios, debemos confiar en que Él nos va a ayudar, acompañar y nos dará lo que necesitemos según su voluntad y a su debido tiempo. ¿Estamos confiando en las promesas de Dios? Para saber lo que Dios nos promete, debemos conocer su palabra. ¿Estás pasando tiempo meditando la palabra de Dios? Algo que nos puede ayudar es memorizar versículos que nos animen a seguir confiando en Dios cuando las circunstancias son difíciles.
En segundo lugar, podemos aprender que los tiempos de Dios son perfectos. Tenemos que confiar que los tiempos que Dios determina para responder nuestras oraciones son los mejores. ¿Confiamos en que Él nos va a ayudar aun cuando no veamos una respuesta inmediata? La palabra de Dios nos anima a orar y a descansar en que si dejamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios, Él nos dará la paz suficiente para esperar su respuesta. Y por último, debemos evitar el pecado, teniendo en cuenta que nuestras malas decisiones siempre tienen malas consecuencias. Debemos obedecer a Dios siempre. Algo que nos puede ayudar para tomar buenas decisiones es pedirle consejo a nuestros padres y personas que consideremos que son sabias porque viven aplicando la palabra de Dios. Bueno, y como vimos en la lección de hoy, el pecado siempre tiene consecuencias. La peor de las consecuencias, dice la Biblia, que es estar separados de Dios. En Romanos 6:23 leemos que la paga del pecado es muerte. En el contexto de ese pasaje, la palabra muerte quiere decir separación total de Dios. Nuestro pecado nos condena a una eternidad alejados de la presencia de Dios. Según la Biblia, vamos a pasar todo este tiempo en el infierno. Pero el versículo no termina ahí. La segunda parte nos dice que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. ¿Cuál es este regalo? El regalo es el Evangelio, la historia que nos cuenta que Dios en un momento de la historia se hizo hombre, vivió una vida perfecta y finalmente murió en una cruz para salvar a todos los que creen en Él. Si creemos en su palabra, la Biblia dice que podemos ser salvos de nuestro pecado.